Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy vamos a analizar por primera vez al zorzal criollo, al gran Carlos Gardel, y su interpretación del mítico tango Mi Buenos Aires querido. Muy importante, si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal pueda seguir avanzando. Así que si puedes colaborar, te dejo toda la información en la descripción. Bueno chicos, voy a ser muy honesta. Hace mucho tiempo que me vienen pidiendo que analice al gran Carlos Gardel. Y como argentina que soy, tengo que dar la explicación de por qué todavía no lo he analizado. Es un tema que me toca muy profundamente, soy muy sentimental, ya lo saben, y al estar lejos de mi tierra, pues a mí me produce mucha tristeza escuchar tango especialmente y escuchar esta canción. Así que es por eso hasta el día de hoy no he querido reaccionar. Así que no me hago cargo de lo que vaya a pasar de aquí en más. Intentaré analizarlo lo mejor que pueda, que sea lo que Dios quiera, y vamos allá. Creo que Mi Buenos Aires querido es un tango que data del año 1934, si mal no recuerdo. La letra es de Lepera y la música es de Carlos Gardel, si no voy mal encaminada. Y esto es una película, es un film donde lo vamos a ver en su faceta de actor. En la época de los años dorados, el actor era tan completo, que el actor cantaba, que el actor bailaba, que el actor era guapísimo, es que lo era todo, ¿vale? Entonces ahora lo vamos a ver a Carlos Gardel, súper joven, súper guapo y con todas sus facultades vocales espectaculares. ¿Qué tenía de especial el zorzal criollo, que cada día canta mejor? Mi Buenos Aires querido, mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena. Bueno, empezamos. Tiene una voz muy especial, como pueden escuchar. Son esas voces vibradas, muy vibradas. Tiene una voz muy especial Carlos Gardel. Y el cantar tango. El cantar tango es una cosa muy de calle, muy de sangre. Es una pasión el cantar tango. Y eso es lo que imprime el tanguero, en este caso Carlos Gardel, mientras interpreta la canción. Todos los efectos vocales que se utilizan en el tango, él es padre de algunos efectos, es una forma muy peculiar de colocar la voz. En ese momento sonaba la voz un poquito nasal, esa forma de pronunciar las consonantes finales. Tiene una cadencia muy especial y prácticamente no se puede imitar. Es muy difícil imitar a Carlos Gardel en su forma y en su tempo, ¿no? En su forma de cantar las canciones, con un vibrato muy regular y bastante caprino. Es un vibrato muy rápido en tiempo. Mi olvido. Ni está sonando adentro. Pero ¿sabes lo que me gusta de él? Él canta con una sonrisa en los labios. Fijaros aquí, hace como una especie de melisma. Es una forma también muy operística, ¿no? De cantar con estos melismas vibrados continuamente, ¿no? Vamos a volverlo a ver. Se fijaron cómo él enseguida, a pesar de tener una sonrisa, dentro de la boca está formando una O. Esa es la magia que tenía Carlos Gardel, que a pesar de estar cantando constantemente con una sonrisa en los labios, la pronunciación de las vocales era perfecta. La A sonaba A, la E sonaba E, la I sonaba I, la O y la U. Sonaba perfecto a pesar de que él está todo el tiempo sonriendo. Eso es por una propiedad espectacular que tenemos dentro de la boca, que es el ritmo de las fauces. Es como si tuviéramos una boca dentro de la boca, ¿no? Es una cosa así, y podemos formar la vocal por dentro a pesar de que por fuera en los labios estén haciendo otra cosa. El farolito de la calle en el que nací fue el centinela de mis promesas de amor.
Bajo tu quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Se ha adelantado un poquito en el tiempo. A mi bebeta luminosa como un sol. Se ha adelantado un poquito en el tiempo. Es esa forma, ¿no?, de jugar con los tiempos que tiene el tanguero también. Como el futbolista que gambetea una pelota, pues lo mismo pasa con el tanguero. Están unidos, de alguna manera está todo muy unido, esta manera de interpretar, ¿no? Muchas veces me decían, cuando Maradona está jugando la pelota parece que estuviera bailando un tango, ¿no? Por la forma de gambetear y de hacer este tipo de cosas. Pues lo mismo pasa aquí con los bailarines de tango, ¿no? Esa forma de moverse, de mover y de entrelazar las piernas, ¿no? Pues lo mismo pasa cuando cantamos tango, ¿eh? Es exactamente lo mismo, pero lo hacemos con la voz, ¿no? Son cosas que es la idiosincrasia nuestra, está todo bastante unido. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, si una porteña de mi único querer, y oigo la queja de un bandoneón, dentro mi pecho pide rienda al corazón. Pide rienda al corazón, está actuando además de estar cantando y le da ese énfasis. Me da esa sensación de como que él estuviera realmente disfrutando de este momento. Es tan expresivo con los ojos, está cantando con la voz, pero también está cantando a través de la mirada y me encanta porque lo está viviendo, porque siento que está viviendo esto que él está diciendo en este momento, ¿no? Y nos lo hace vivir a todos, especialmente los que estamos lejos. Y Buenos Aires, tierra florida, flor de mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Esto va a ser bastante difícil para mí. A ver, otra de las cosas que tiene Gardel es esa forma de frasear. Flor, flor, de quedarse en las consonantes. Es especial esta FL, quedarse con flor. También es otra de los sellos característicos que tiene, ¿no? Carlos Gardel. ¿Qué les puedo decir? Luego de Carlos Gardel han venido muy grandes intérpretes, pero siento que él ha sido una influencia para todos ellos y hay una parte de Carlos Gardel en cada uno de ellos, ¿no? Es una figura para nosotros muy importante en el tango y es un ejemplo a seguir, ¿no? Ese modo, esa forma sana de cantar que tenía. Quiero que sepa que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal. Escucharon, la ventanita, es la ventanita, pero él pronunciaba así, la ventanita. Me encanta. Donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ¿Se dan cuenta cómo se queda en la FL, en la PL? ojos que acarician al mirar. Otro de los sellos característicos que tiene Gardel es la R, mirar. R. Ese sonido que pronuncia cuando termina en R es muy característico de él. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión, y una promesa y un suspirar, borra una lágrima de pena aquel cantar. Repitamos esta última parte. Cantar. Su vibrato es más rápido que el mío. Madre del amor hermoso, es que me encanta, ¿eh? Fijaros aquí, como él hace crecer en volumen esa A. Aquel cantar. Ay, Dios mío. Abre más la boca, hace crecer más el volumen para volver al si menor, para volver a mi Buenos Aires querido y así culminar la canción. Vamos a terminarla. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a
Aquí lo ha hecho diferente. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver. Ah, lo ha cortado. A ver, vamos a volver a ver el cuando yo te vuelva a ver. Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver. Y lo hace mucho más sentido. Es el último, ¿eh? Es el último. Es tan limpia la voz de Carlos Gardel. Es una delicia escucharlo, chicos. Es una delicia. Y vamos al final. No habrá más penas ni olvidos. No habrá más pena ni olvido. Muy bien, Carlos, muy bien. Ah, fijaros un detalle aquí, que el olvido lo termina como si fuera una A, lo abre un poquito. Fijaros esto, ¿eh? Ahí vamos para allá. Fijaros. Muy bien, Carlos, muy bien. Ay, qué barbaridad, qué emoción, cómo me gusta recordarlo, me encanta recordarlo. Hace muchísimo tiempo que no escuchaba yo a Carlos Gardel y ha sido un gusto poder recordarlo, poder volver a ver esa imagen, ¿no? Tan mítica y tan nuestra como es la imagen de Carlos Gardel cantando Mi Buenos Aires, querido. Chicos, me ha encantado. Muchísimas gracias a todos por estar mirando este vídeo. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que les voy a mandar un beso desde Barcelona. Ya saben, si quieren más Carlos Gardel, si quieren más tango, me lo piden aquí en los comentarios, que yo siempre estoy atenta a todas vuestras peticiones. Así que les mando un beso y, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!